50-2020. Concejales Barrios, sobre retrotraer y rever el aumento en tasas de alumbrado público, decreto 650-2020 y 652-2020. Dictamen de mayoría, visto el expediente 33-880-2020, sobre solicítese al Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias a fin de retrotraer y rever el aumento en tasas de alumbrado público sancionado en los decretos 656-2020 y 662-2020. Y considerando que está vigente la ordenanza fiscal 6243/10 TO año 2020 en su capítulo 8 de la extinción de la obligación fiscal. En el artículo 40 se establece que el Departamento Ejecutivo podrá implementar una variación porcentual de hasta un 25% en valores fijos y hasta 3 puntos en alícuotas para los tributos alcanzados por los mismos, teniendo en cuenta la variación que se produzca en la situación económica general y su impacto en el municipio. Y que es facultad del Departamento Ejecutivo adecuar los montos de tasas en función de la posibilidad de implementar políticas direccionadas en sus objetivos a mejorar la situación de cada contribuyente. Y que el decreto 650/2020 establece un monto fijo de pesos 420 mensual en concepto de pago de servicio de alumbrado público, incluido la tasa por servicios generales. Por todo ello, los y las concejales abajo firmantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos sancionan el siguiente dictamen 11.958. Artículo primero, rechácese las solicitudes al Departamento Ejecutivo establecidas en el expediente 33.850/20, afoja 2 y 3, 33.850/20, afoja 2 y 3, especificada en el artículo primero, segundo y tercero del proyecto de ordenanza. Artículo 2, rechácese la derogación del artículo 40 de la ordenanza fiscal 6243/19, especificado en el expediente 33.850/20, afojas 3, artículo 3 del proyecto de ordenanza, artículo 3 de forma. En línea con lo que planteé en el expediente anterior, reconociendo el enorme esfuerzo que le implica a esta comuna eximir un universo enorme, el 100% de algunas tasas, es que voy a fundamentar por qué el rechazo de esta propuesta de derogar el aumento de un promedio de 70 pesos a una tasa que tiene un monto fijo, que le permite al municipio no compensar lo que implica la retracción económica y dejar de percibir casi el 40% de sus ingresos vía tasas, como explicamos en la proyección, y vamos a compartir públicamente lo que se proyecta dejar de percibir con cada tasa, sino que además le permite al municipio ampliar la capacidad de prestar el servicio de alumbrado público. Uno de los elementos concretos de reclamo y de demanda de nuestra comunidad es que falta luminaria. Y la realidad es que faltan luminarias. Y que falte luminaria en una comunidad implica que la comunidad se vuelva más insegura, que ese espacio se vuelva menos habitable. Entonces, ante la posibilidad de ir reparando nuestra capacidad de luminaria pública, nos parece importante sostener un aumento en relación a los aumentos a los que venimos acostumbrados en el periodo anterior de los impuestos nacionales y provinciales, por ejemplo, muy pequeño en relación al impacto concreto que tiene en la economía de una familia, sin dejar de reconocer, por supuesto, que es un esfuerzo para esa familia, y agradeciendo el esfuerzo que hacen nuestros ciudadanos cuando contribuyen con el esquema tributario municipal. Ese esfuerzo del que yo hablaba, que está dispuesto a hacer este municipio, también es un esfuerzo que nuestra comunidad está dispuesta a hacer en honor a la mejora de la prestación de servicios que necesita urgentemente poder hacer este municipio. Por tanto, fundamentar nuestro rechazo a este pedido de derogar este aumento de esta tasa en particular, de este monto fijo en particular, y también a la idea de derogar un artículo que ya debatimos y ya votamos
en la ordenanza, en la discusión y en el debate acerca del esquema tributario y fiscal de nuestro municipio. Por tanto, sin dejar de comprender y apelando y reconociendo la sensatez de la preocupación, yo creo que es sensata la preocupación alrededor del aumento de una tasa, y está bien que sectores de la política se preocupen y expresen esa preocupación. Ahora, en la globalidad de lo que implica la retracción económica para este municipio y en la decisión de este municipio y de este Consejo Deliberante, felizmente por unanimidad hace unos segundos y en otra sesión anterior, de perdonar, eximir a un universo grande de vecinos y vecinas de Moreno en una cantidad de tasas, con lo que eso implica para la economía del municipio, es que solicitamos rechazar la derogación de este aumento, permitirle al municipio continuar con una facultad que le es propia al Departamento Ejecutivo, que es la de aumentar en un determinado porcentaje determinadas tasas, y que además, el manifiesto compromiso de nuestro Departamento Ejecutivo de que ese crecimiento en la percepción de una tasa en particular se tiene que convertir, y si vemos los casos del barrio Irigoyen, del barrio Jardines 2, de lugares de Paso del Rey, de la ruta 24, la ruta 25 y una parte de la ruta 7, en el proceso de reparación incipiente, paulatino, lento, para las necesidades urgentes que tiene nuestra comunidad, si queremos decirlo así, pero existente de reparación de nuestra capacidad de tener luminaria, es que solicitamos el rechazo de esta propuesta de derogación. Muchas gracias, presidente. Quería hacer una moción de orden para poder modificar lo que está incorrecto del dictamen. Primero, el artículo primero dice expediente 33.850, debería decir 33.880, a fojas 3 y 4. Entonces votamos la moción de orden de la concejala Díaz Cian. Quiero, en primer término, el artículo 40 de la ordenanza que se votó el año pasado, en diciembre, nosotros no lo acompañamos, ni la tributaria, ni la tarifaria, ni la fiscal, justamente por estas facultades que se le da al Ejecutivo Municipal, y consideramos siempre, no solamente en esta gestión, que son facultades que no deberían estar dadas de esta forma, ya que hay un Consejo Deliberante que debería tomar temas en este asunto y tener la potestad de poder aumentar o no las tasas de acuerdo a lo que vote este cuerpo colegiado. Por eso no lo acompañamos. En segundo término, aumentar en estos momentos la tasa de alumbrado creo que no corresponde por todo lo que ya venimos hablando, que tiene que ver con la situación económica individual. Porque no nos olvidemos que los vecinos pagan esa tasa o en la tasa de servicios generales por partida de su domicilio o, que muchas veces pasa esto, con la boleta del alumbrado público, del alumbrado de la casa, la tasa de Edenor. Que muchas personas, y por eso quiero también traerlo aquí para que se difunda, pagan doble y tienen que pagar a una sola, o a Edenor o a la municipalidad. Siempre lo venimos advirtiendo de que no paguen dos veces el mismo tributo. La responsabilidad del alumbrado público es del Estado municipal. Y las rutas, como las que nombró anteriormente el concejal, son de jurisdicción provincial o nacional, y de hecho las luminarias fueron colocadas con determinados fondos, como fue el Fondo de Alumbrado del Banco Provincia, que tampoco tenemos los informes, etc. La reparación es algo fundamental que debe hacer el Estado municipal, para eso hay un obrador, para eso hay gente de redes y hay toda una logística que está para esa reconversión de luminarias, como se fue en su momento, el arreglo de la fotocélula, el balastro, etcétera, etcétera. Sabemos que nuestro distrito carece de hacer esta ampliación de las luminarias como debería ser, que en cada cuadra, como mínimo, como dice la ley, haya 3 luminarias, cosa que en muchos barrios no ocurre. Pero esto no quita, porque digo, es el huevo o la gallina, o sea, si pago
un poco más, me arreglan las luces. No, el deber hacer del Estado municipal es arreglar las luminarias, más allá del aumento o no de la tasa. Que este aumento de tasa le permita en este momento mejorar el alumbrado público es otra cosa. Pero pregunto, los fondos afectados que tienen que ver con la parte de infraestructura pública, que otras cosas no se están haciendo, también están dentro de este ítem, que es que se debe arreglar el alumbrado público. Entonces creo que el aumento en estos momentos no corresponde, porque también sabemos que la situación del Estado municipal de recaudación es baja, pero también sabemos que hay fondos extraordinarios que se dan para poder llevar adelante el pago de obligaciones, como son los saberes y como es el funcionamiento administrativo del Estado municipal. Pero volvemos a lo mismo, creo que no es el momento de aplicar el aumento de la tasa y es por eso que se presentó, integrante de nuestro bloque, este tema con respecto a no estar de acuerdo con el mismo. Gracias. Bueno, en primer lugar, me alegra que hoy podamos estar debatiendo este tema acá porque es uno de los tantos que solicité para que se trataran sobre tablas en la última sesión ordinaria, y lo había solicitado porque no habían llegado a ser girados a las comisiones respectivas, pero me parecían que eran temas realmente importantes de ser tratados. Y lamentablemente, bueno, en ese momento la respuesta fue negativa. Bueno, hoy se trata, tenemos este expediente que tiene dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. Yo voy a hacer referencia al proyecto que, como bien mencionó anteriormente la concejal Claudia Seff, propuso este bloque, pero también al dictamen de minoría que representa también a este bloque, ¿no? A través de los decretos 650 y 652 del 2020, el Ejecutivo decretó un aumento en la tasa de alumbrado público, incluido en las facturas de energía eléctrica. El cobro del mismo está avalado por la ordenanza 2945 del 2007, que permite cobrar la tasa por la prestación de servicios de alumbrado público regulado en la ordenanza fiscal, pero solo en concepto por consumo de alumbrado público. También reconozco que la decisión tomada, si bien para mí es arbitraria y sin fundamentos, está dentro de las facultades que algunos concejales decidieron delegar allá en diciembre. Sigo insistiendo, como lo dije en su momento, que el artículo 40 de la ordenanza fiscal, que faculta al Departamento Ejecutivo a poder implementar una variación porcentual de hasta el 25% y en valores fijos y hasta el 3% en alicuotas para los tributos alcanzados por los mismos, es inapropiada y debería volver a tener el espíritu que tiene todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, que es la validez de ser sancionada por mayoría absoluta de los votos de una asamblea compuesta por los miembros de este cuerpo y por un número igual de mayores contribuyentes, como así lo establece la Constitución Provincial en su artículo 193, inciso 2, y que también es la que permite la pluralidad de las voces y el consenso. También es cierto que está contemplado dentro del convenio la posibilidad de que de la cobranza de la tasa resulten diferencias a favor del municipio, y ante ello el prestador deba devolver el monto respectivo. Pero eso, de manera normal y constante, es algo sistemático y significa que no hay una real evaluación de la tasa, sino que se hace un copy-pegue y se le aplica un 35 o más de aumento, o que está encubriendo el cobro de algún otro impuesto. Esta es una tasa que en los últimos años ha tenido un aumento constante. En el 2019 tuvo un incremento del 162%. En diciembre de ese mismo año, a solicitud de la nueva gestión, se incrementó un 34% más el 20% que se aplicó ahora. Estos incrementos en la factura de luz han llevado a presentar que la tarifa en muchos casos resulte más alta que el consumo de energía que realiza la propia vivienda. Y es importante pensarla y analizarla porque si tomamos una cuadra promedio de un barrio, habrán seguramente 20 frentistas que abonan 426 pesos. Es decir, que en una cuadra tenemos un promedio de 8.500 pesos, dividido 3 o 4 lámparas que hay con suerte de 250 watts, hoy tenemos un consumo de cada lámpara entre 2.125 y 2.833 pesos. La verdad que de solo pensarlo es una locura. Y es necesario pensar qué se hace con esa plata, a dónde va, si se la queda la empresa o el municipio está cobrando la tasa de servicios generales también en la factura de luz.
En verdad creo que los montos que hoy representa esta tasa ponen en duda el hecho imponible y es evidente que están fuera del valor. Y más si pensamos en la real contraprestación que anteriormente mencionaba uno de los concejales cuando decía que los vecinos reclaman constantemente el hecho de que falta la luminaria, que hay lámparas rotas, focos quemados o en mal funcionamiento. La verdad que se vuelve realmente engañoso cobrar algo cuando no brindas un servicio y eso básicamente se vuelve un impuesto. Pero es peor aún si pensamos que una familia que cuida su consumo, que tiene un cargo fijo de 75 pesos con 84 centavos, más un variable de 500 pesos, debe abonar 176,74 de impuestos y contribuciones, más 426 de la tasa por alumbrado público. O sea que una familia estaría pagando 602 pesos con 74 centavos más, contra los 576 que paga simplemente de consumo. Es decir, que termina abonando más por las cargas fiscales impositivas que por su propio consumo. Y esto es lo que debemos plantear, porque la verdad que para mí no son solamente 70 pesos, sino son 426 y si lo traducimos en gastos pueden ser muchas cosas, desde el viaje, los 20 pesos que significan todos los días viajar en colectivo o la comida o cualquier otra situación. Y la verdad que también me parece que se vuelve bastante engañoso cuando decimos que se aumenta la tasa para adquirir luminarias porque el mantenimiento se cobra aparte. No es que se dejó de cobrar en el otro lugar y ahora se empezó a cobrar acá, no, se sigue cobrando de los dos lados. Y la verdad que disiento con esto de que se dice que el municipio no puede, porque más allá, y como se dijo anteriormente, lo dijo la concejal, el municipio está recibiendo aportes de nación y de provincia para hacer frente a otras situaciones, como es la compra de alimentos, como es el pago de los salarios y demás, pero también, y voy a tomar un ejemplo de algo que me sucedió en la rendición de cuentas. Mientras revisaba los cajones me encontré con el concurso de precios 02 del 2019, del 13 de marzo, por artefactos de iluminación para la vía pública. Eran tipo Strand, modelo 160, LED para fijación de brazo de columna, de 42 a 60 milímetros. Equipo completo con potencia de 70 watts y equipo auxiliar electrónico incluido para ser colocado. A razón de 6.990 pesos cada una. Eran por 44 artefactos, se pagó 307.560 pesos. A precios de hoy, ese mismo producto se encuentra en el mercado al mismo valor, a pesar de la inflación, sigue estando exactamente igual, que es algo que marcamos el sábado en la sesión, ¿no? La verdad que yo no sé mucho, pero sacando las cuentas, ¿no? Si en una cuadra promedio, y digo promedio porque en muchas viviendas hoy día, muchos construimos en la casa de nuestros padres o en un mismo terreno hay 3 o 4 viviendas, por eso digo promedio de 20, se recaudan 9.000 pesos. Creo que podríamos comprar una lámpara con lo que se recauda de una cuadra y pagar también el consumo de las otras 3 lámparas que están colocadas, simplemente con la recaudación de un mes, ¿no? La verdad que para mí esta es una medida que es totalmente agresiva contra el vecino, que hace un gran esfuerzo día tras día en esta pandemia para poder pelearla y poder salir adelante. Y la verdad que me parece bastante irracional plantear un ajuste en plena crisis sanitaria y económica, donde inclusive se han intensificado los controles por parte del Estado Nacional para garantizar los derechos contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y también a nivel municipal. Fue este mismo cuerpo quien sancionó una ordenanza para que el Ejecutivo tuviera la herramienta para poder controlar que no exista ningún vivo que se quiera aprovechar de la pandemia. Fuimos varios de los concejales aquí presentes los que fuimos a controlar los comercios para que mantuvieran los precios. Y la verdad, recuerdo también en aquel momento que mucho se hizo hincapié aquel discurso que había hecho el presidente Alberto Fernández al decir que el riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie y que él iba a ser impiadoso e inflexible contra ese número mínimo de vivos que quieren tomar de bobos a todos los argentinos.
La verdad que yo me pregunto si es que existen dos clases de argentinos o si algunos pueden hacer algunas cosas y otros otras, o si la verdad que simplemente se arman lindos discursos para una tribuna y después cuando vamos a los hechos nos demuestran, o vamos a la boleta de luz, ¿no? Nos demuestran que son simplemente un relato. Sin embargo, y a pesar de todo lo que he dicho hasta aquí, sigo apelando a la sensibilidad tanto de los concejales aquí presentes como del Ejecutivo de retrotraer esta medida, y también sigo apelando a que los concejales dejemos de delegar nuestras funciones y que el artículo 40 sea anulado, porque la verdad que me parece que no tiene lógica el tener que enterarnos lamentablemente cuando nos llega la boleta de luz, o como nos pasó el año pasado, que nos terminamos enterando cuando fuimos a votar la nueva ordenanza fiscal y tributaria. La verdad que a veces me sorprende cómo puede ser que gastamos tanta, pero tanta plata en publicidad y propaganda, y cuando hay hechos importantes como es un aumento, no se notifican ni en las redes sociales ni en ningún medio. Muchas gracias, señora presidenta. Reiterando la percepción de legítimo, la expresión legítima, la expresión y la propuesta de los concejales y concejales de la oposición, me quiero referir a, primero, un aporte al respecto de lo que implica la asistencia provincial, en este caso, a las obligaciones municipales. Creo que fue una buena noticia para la familia municipal la percepción del medio aguinaldo el sábado, un día antes de las festividades del Día del Padre y demás. Eso implica, para el momento difícil que están pasando nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras municipales, un alivio, por pequeño que sea, de este tiempo. Sin dejar, por supuesto, de reivindicar el enorme esfuerzo, y creo que lo tenemos que reiterar en todos los debates que está haciendo la familia municipal frente a esta situación. Por tanto, ¿a qué me refiero con esto? La asistencia que llega de provincia le está permitiendo al municipio cumplir en tiempo y forma con el pago de las obligaciones regulares que debe tener un Estado municipal, como son los salarios municipales. Y puede dar fe cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que están en este recinto, nosotros mismos que somos trabajadores de este municipio y trabajadoras de este municipio, que eso está sucediendo. Por lo tanto, no hay duda que la ayuda financiera de la provincia de Buenos Aires se está poniendo donde está destinada a ponerse, que es en las obligaciones. Por ejemplo, la importantísima obligación de corresponder y cumplir con los salarios de los trabajadores que se están jugando la piel frente a una pandemia. Precisamente por eso, y sin poder dejar de linkear con lo que compartí en el debate anterior al respecto de lo que implica la decisión por parte del municipio en sus distintos poderes, en este caso el Poder Legislativo, de eximir a un universo grande de nuestra población del pago de tasas. Recuerdo una expresión del compañero de bloque, concejal Horacio Chiqué, hablando de que este municipio y ningún municipio tiene bolsillo de payaso. Por tanto, debemos pensar en herramientas que nos permitan sostener, en la medida de lo posible, la mínima capacidad recaudatoria, tributaria, contributiva de nuestra comunidad para poder garantizar los servicios. Cuando yo hago mención al reclamo constante y permanente de nuestra comunidad con el tema de luminaria, es porque creo que todos los que estamos aquí tenemos permanente y constante diálogo con nuestros vecinos y podemos dar fe de que es una de las demandas urgentes. Y necesitamos construir las herramientas que nos permitan asistir a esa demanda, aún en un tiempo muy difícil para la garantía de los servicios básicos del Estado como el que estamos viviendo.
Dicha esta aclaración, digo que no quería dejar de mencionar cuando se hizo referencia a la asistencia provincial. La asistencia provincial está, y creo que es un gesto también de empatía y esfuerzo del gobierno provincial al respecto de los municipios. Y en buena hora tenemos gobiernos nacionales, provinciales y municipales que ponen a estas dos características como puntales del ejercicio de gobierno en este tiempo. Sí referirme a algunas cositas semánticas. No fuimos algunos y algunas concejales y concejalas los que definimos en este cuerpo la ordenanza tributaria, tarifaria y fiscal. Fue la mayoría del cuerpo expresándose, sancionando una norma que tuvo debate, y debo reconocer que la oposición hizo su comentario y hizo su planteo al respecto del artículo 40 en ese momento. Y la mayoría de este cuerpo, como sucedió en años anteriores, sancionó una ordenanza tributaria, tarifaria y fiscal que convalida y consolida y consagra estas atribuciones de las que hoy está haciendo uso el Poder Ejecutivo. Se dijo que, y en buena hora, voy a parafrasear a nuestra compañera que ha sido honrada con un cargo nacional, vos usted hoy aquí, cuando le daba la bienvenida a concejales de distintos espacios al universo del campo popular y del peronismo. Qué bueno que podamos hacer mención al discurso de nuestro presidente, que plantea que no va a permitir la pillería y la viveza de aquellos que hacen negocio. La percepción de ingresos tributarios de un Estado municipal no es un negocio. Lo que sí es un negocio, y sí fue un negocio, y sí es un constante negocio desde las privatizaciones a esta época, es el incremento, por ejemplo, en las boletas de los servicios públicos privatizados que se permitió indiscriminadamente en la gestión de estos últimos 4 años de gobierno. Y que significó que muchas familias vieran desordenada, trastocada y desorganizada su vida, porque lo que debían pagar por los servicios que percibían, por los impuestos y por todo lo que significó el descalabro de la economía nacional en estos últimos 4 años, les había roto la capacidad de organización de su vida comunitaria y familiar en términos económicos. Por lo tanto, yo celebro que en honor a la justicia tributaria y a la justicia social tengamos la capacidad de cuestionar, aunque no sea retroactivamente, aquellos aumentos que se permitieron, por ejemplo, el servicio de luz. Pero quiero destacar, y apelando a nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras, que todo el debate en el que nos involucramos hoy tiene que ver con reconocer una urgencia y reconocer y contemplar la enorme demanda que tiene hoy nuestra comunidad de que el Estado le tienda una mano. Hoy hablamos de protocolos para que los comercios, que son un sector de nuestra economía vital para la vida económica de nuestro municipio, puedan sentirse abrazados, contenidos y acompañados por el Estado municipal. Hoy hablamos de exhibiciones, de tasas, para un universo que siente el golpe durísimo de una crisis económica profundizada que arrastramos por el descalabro de nuestra economía nacional en estos últimos 4 años, pero que se profundizó enormemente con esta pandemia que paralizó el mundo. Y también hablamos de cómo nos involucramos en mejorar la capacidad de garantizar derechos y prestar servicios de nuestro Estado, de nuestros estados. Cuando hablamos, por ejemplo, de involucrarnos en el debate acerca de cómo completar la creación de los organismos judiciales necesarios para que la justicia sea posible y el acceso a la justicia sea posible en nuestra comunidad. Por eso es que vuelvo a insistir con la legitimidad del planteo, pero el rechazo, la oposición, la disidencia, la diferencia de nuestro espacio político con respecto a lo que representa como herramienta para el municipio. No es un negocio. No se está discutiendo que en una época crítica para la economía nacional, para la economía provincial y la economía municipal, hay alguien que está queriendo hacer un negocio y nosotros se lo queremos convalidar.
No se está discutiendo eso. Y de hecho, celebro que por unanimidad hayamos puesto el ojo en una sesión extraordinaria y sancionado la ordenanza de lealtad comercial para atender ese tema que se veía venir cuando recién esto empezaba. La capacidad recaudatoria de un Estado no es un negocio, ni debe serlo. El Estado debe tener capacidad tributaria y venimos discutiendo hace muchos años, décadas, sobre cómo ampliar la capacidad tributaria de este municipio, que es financieramente dependiente de las ayudas nacionales y provinciales porque tiene poca autonomía en sus tributos municipales. No es un negocio, no debe serlo, y tenemos el compromiso ético y político de que no lo sea. Por lo tanto, no se está discutiendo permitirle a algún Estado que haga un negocio en un momento de crisis. Se está discutiendo permitirle al Estado municipal hacer uso de las facultades que le fueron conferidas por este Consejo este año, el año anterior y el año anterior, por la mayoría de los representantes de este Consejo, consagrando el ejercicio de la construcción de mayorías, para que pueda tener herramientas para garantizar servicios esenciales, básicos, urgentes, como la iluminación, como la capacidad de ordenar la prestación de servicios básicos en nuestras comunidades, que son todos urgentes. Todos vemos cómo está la capacidad estatal para garantizar esos servicios. Por lo tanto, y reitero, remarco, y a riesgo de ser insistente, perdonen, reconozco la legitimidad del planteo. No estamos en condiciones y no estamos de acuerdo con acompañar el planteo, porque creemos que frente a una decisión enorme de dejar de percibir un montón de ingresos por parte del municipio para contemplar un universo gigante de actores de nuestra sociedad y tenderles una mano, permitirle al Estado municipal que ajuste, que actualice, que mire cómo garantizar un ingreso para poder prestar servicios, no tiene absolutamente nada que ver ni con un negocio, ni con una pelada, ni con una vivada, sino con una urgente necesidad que tiene nuestro Estado de asistir a las demandas de nuestra comunidad. Muchas gracias. Simplemente quiero aclarar lo que son aumentos que afectan a los vecinos, por ejemplo, a quienes sacaron créditos para pagar la boleta de luz durante los últimos 4 años. Créditos sacaban nuestros vecinos para pagar los servicios públicos. Digo, en los últimos 4 años, durante el gobierno de Cambiemos, la boleta de luz aumentó un 606%. Asimismo, en los primeros 2 años de macrismo, aumentó un 562%. Digo, 606%. Esos son aumentos. Y la diferencia, en función de esta situación, es, nosotros estamos explicando específicamente el porqué de la necesidad del municipio. ¿Por qué? Porque escuchamos un reclamo histórico de nuestros vecinos, que es dotar de herramientas al Estado municipal para poder dar respuestas a las necesidades urgentes que tenemos en los barrios de Moreno. La luminaria es una urgencia en nuestros barrios. Arreglar la luminaria, poner luminaria donde no existe, es urgente. Ahora, sin embargo, cuando se aumentó un 606% el servicio público durante 4 años, no solamente que no se mejoró el servicio, sino que no sabemos dónde fueron esos aumentos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que muchas empresas a las cuales salieron a defender el fin de semana pasado recibieron millones por parte del Estado Nacional. Gracias. En primer término, la responsabilidad del estado de destrucción del municipio de Moreno es responsabilidad de quien lo gobierna hace más de 20 años. ¿Sí? 24 años. Segundo punto, la reconversión lumínica, los elementos del Estado municipal para poder llevar adelante con recursos genuinos esa reconversión y ese alumbrado y esa mejora lo dejamos en nuestro gobierno. Después no se compró una hidroelevadora. Son las que estaban antiguamente, que ahora no sé si han reparado algunas. Tercer punto, el aumento de las tarifas, claro que fue exponencial, y yo ante el gobierno, que el cual también representaba, fui muy crítica, porque acá en Moreno se tenía que haber trabajado por rango, y lo planteé, porque he trabajado
aunque no era gobierno municipal, cuando también hubo problemas con el tema del tendido de la red de agua, yo he trabajado con las sociedades de fomento oponiéndome a quien gobernaba, que le aumentaba exponencialmente el servicio, dando un servicio ineficiente como una empresa privada. En el gobierno lo voy a nombrar de Mariano West, y yo trabajé y armé la comisión de seguimiento de los servicios privatizados en todo para poder ayudar a los vecinos y trabajar por rango. Eso tiene que ver con la tipología de nuestros barrios, y la gente que no tiene una pileta no puede estar pagando lo mismo, una pileta de natación, lo mismo que tiene una casa con 2 habitaciones y una casa con otras características. He trabajado enormemente para tener igualdad y equidad en la prestación de los servicios públicos, que son una base esencial de desarrollo en todos los municipios, y que este municipio lamentablemente quedó atrás por malas gestiones. Porque cuando nosotros gobernamos, que hace ya y hace tiempo, dejamos esas obras que no se ven, que son las de agua corriente, cloacas y gas natural. Y después vino un montón de gobiernos que tuvieron mucho dinero, pero no pasaron por Moreno. Y el gobierno de Macri, ¿qué hizo? Sí, abrió las plantas depuradoras de las cloacas que no se concluyeron en el gobierno anterior, tanto la planta depuradora que está en Catonas como la planta depuradora que está en el límite con Ituzaingó y con San Miguel, y trabajaron sobre estos servicios, como también en la energía eléctrica. Yo fui una de las que levanté la voz acá en este recinto, porque el distrito de Moreno no solo se quedaba sin luz, porque había conexiones clandestinas y porque no había usinas, no había tendido nuevo. Y el gobierno de Macri fue el que empezó y hizo la usina de La Reja y otras usinas implementando la hierra, no tenemos corte. A ver, acá hay mucha necesidad desde mucho tiempo. Lo que estamos hablando hoy, y podíamos seguir la tarde, pero creo que ya estamos todos cansados, es un debate que tiene que ver con un artículo 40 que se le dio en la ordenanza tributaria y tarifaria, que por supuesto la dio la mayoría, porque acá hace años que los mismos son mayoría, los mismos que representan al mismo sector político, que le han dado facultades a todos los intendentes que pasaron para que pongan y aumenten como consideren. Y lo que estamos hablando nosotros es la potestad del Consejo Deliberante, que debería tener acá en el voto democrático, evaluado, visto por distrito, por zona, por localidad, a quién le corresponde aumentar, a quién no. Hablaban de las luminarias, y es cierto, hay gente que paga el alumbrado público que tiene una velita puesta por los vecinos, y que encima el Estado municipal, a quien ponía un foco o un farol por cuenta propia, se lo iba a sacar. Acá hay realmente un problema con la parte lumínica de hace muchos años. Hay barrios que están postergados de la iluminación hace muchísimos años, pero nadie está diciendo que no se haga el aumento de las luminarias. De hecho, cuando acá se votó y votamos, el Banco Provincia hacía la reconversión lumínica, que había un crédito. Es más, había un crédito que le estábamos dando nosotros a Edenor. ¿Por qué le estábamos dando? Porque Edenor recobraba más cantidad de dinero que lo que pagaba la gente en la luminaria pública, porque estaba anotado la mayor parte ahí y no había reconversión o reparación de las mismas. Hemos puesto siempre el ojo, porque es una de las primeras necesidades, la luz, por todo lo que sabemos, como el asfalto, como la vereda, como que no haya más zanjas abiertas, etcétera, etcétera. Pero acá estamos hablando puntualmente, consideramos que en este momento el aumento de esta tasa, que pagan muchos que no tienen el servicio, porque hubiese sido muy bueno saber que aquellos que están pagando este aumento van a tener la incorporación en su cuadra o en las cuadras de acceso a su barrio, la colocación de luminarias. ¿Cuántas veces hemos presentado proyectos marcando las palmeras, las viejas palmeras, ¿sí?, para que se pongan las luminarias, que se compre, como hablamos hoy, la fotocélula, el balastro y todo lo que tiene que ver con un foquito de iluminación? Hoy estamos hablando directamente de no el tema de que no se pongan las luminarias, al contrario, yo lo dije, es el huevo o la gallina. Si estamos gobernando hay que hacer obras y prestar servicios, para eso están los agentes municipales, para eso está el Estado municipal, es una prestadora de servicios. ¿Cuáles son los servicios básicos? Alumbrado, barrido y limpieza, los viejos servicios, que se llaman hoy servicios generales. Esos son los básicos. Y gracias a Dios, y hago muy bien en que se publique y se diga, pusimos una lamparita por acá, arreglamos otra por allá. Es el deber hacer. Lo que hoy estamos diciendo, que no correspondería haber aumentado esto sin un relevamiento, como vuelvo a repetir, barrial, o fijarse quiénes pagan las tasas,
y que no corresponde a esta situación económica que realmente está llevando adelante la gente. Auguro todas las ayudas y los beneficios que siempre se han dado. En la rendición de cuentas anteriores lo marcamos. El 80% de los recursos en general, el 70 y pico por ciento, vino de aportes del Tesoro Provincial o Nacional, y sabemos que Moreno tiene ese gran problema, que muy pocos pagan mucho o pagan, y muchos no pagan nada. Y esto también lo hablamos con el nuevo secretario, al cual le hemos expresado, por la experiencia que tenemos, que en todas las rendiciones de cuenta y en todas las presentaciones presupuestarias, quien les habla, y lo voy a dar en primera persona, he dicho, hagamos un plan tributario donde en Moreno se vea la zonificación, quiénes pagan, cómo pagan, de qué manera, y que la mayoría tenga el acceso a poder pagar, porque muchas veces no se los contempla, mínimo que sea para que esta rueda económica vuelva en ayuda de la población y se vuelva a dar los servicios que tanto se necesitan. Vuelvo a repetir, pasando en limpio, solamente estamos diciendo que no es un momento, que no le dimos la facultad y que no estamos de acuerdo en que se aumente la tasa como se está aumentando. Gracias. Para aclarar algunas cosas, no he dicho que el Estado sea un negocio, ojalá que no sea un negocio, igual lo voy a contestar cuando vea la próxima rendición de cuentas, porque esta que pasó me demostró que fue un negocio y la verdad que muchas veces se utilizaron los recursos para hacer política, y para mí usar los recursos del Estado para hacer política es un negocio también. Así que claramente no me refiero a eso, me refiero a si existen dos clases de personas, ¿no? Porque si a unas les permitimos que puedan hacer aumentos y a otras les decimos que no pueden aumentar durante la pandemia, me parece que la vara no es demasiado justa. Por otra parte, aclarar, quizás yo soy una concejal muy reciente, ¿no? Pero, sin embargo, me he manifestado en cuanto a los aumentos decretados por el gobierno de Cambiemos, al cual pertenezco, ¿no? Al símbolo político al cual pertenezco. Y creo que este cuerpo también se ha manifestado. Pero por las dudas lo voy a dejar en claro para que algunos que quizás no me hayan escuchado en su momento cuando me manifesté públicamente también lo sepan. Claramente estuve de acuerdo en una primera instancia con los aumentos que se llevaron adelante, porque a diferencia de lo que dijeron algunos concejales, yo sí creo que se estaban beneficiando con el gobierno anterior al de Cambiemos a las empresas, porque en realidad no era que no se le daban los subsidios iban directo a las empresas, no estaban hacia las personas. Y de esa misma manera estábamos beneficiando al de Vicente López, Olivos, Florida, zonas muy paquetas, con mucha plata, de un nivel adquisitivo muy alto, Nordelta, Martínez, podemos mencionar un montón. También empresas multinacionales que después se llevan la plata para afuera, ¿no? Estaban siendo beneficiadas por esos subsidios que se entregaban, porque no había una distinción. Y claramente soy de las que creen que subsidiar a una persona que utiliza la energía eléctrica para climatizar una pileta me parece una locura. Y creo que los subsidios deben estar otorgados hacia las personas que realmente lo necesitan y demuestran fehacientemente que lo necesitan. Y en ese sentido me manifesté en su momento y dije que claramente creo que los aumentos en una primera instancia fueron correctos porque no podíamos pagar más caro una Coca-Cola que lo que venía de luz. No podíamos pagar más de celular que lo que es un servicio esencial. Me parece que las prioridades tienen que estar puestas donde corresponde y la verdad que estar importando energía en este país me parece bastante triste, para decirlo de alguna manera. En una siguiente instancia los aumentos me parecieron desmedidos y también me manifesté en contra de los aumentos, lo vuelvo a insistir, creo que golpearon mucho a toda la sociedad y a toda la sociedad no me refiero solamente a los sectores más vulnerables, todos los sectores, tanto los sectores sociales, cada una de las viviendas, también el sector productivo se vio muy afectado por esa medida. Lamentablemente debo decir que dentro de los errores de Cambiemos, y quizás es lo que nos llevó también
a haber perdido las elecciones es no escuchar la voz del pueblo que estaba diciendo que ya no podía sostener esos aumentos. En cuanto al arreglo de las luminarias, vuelvo con el ejemplo que di anteriormente, ¿no? 307.560 pesos para comprar 44 artefactos de luminarias que se colocan. Y 379.000 pesos, si mal no recuerdo, fue lo que se gastó en Víctor Heredia en un recital. Me parece que las prioridades deben estar donde corresponden. Me parece que primero están las luminarias y después un recital por un evento que venga un día. Y a ver, como Víctor Heredia puedo mencionar un montón, que los mencioné en la sesión anterior, respecto de eventos que se hicieron y que se despilfarró plata como si nosotros no estuviésemos en un municipio que inclusive tenía votada a pedido del Ejecutivo la emergencia económica financiera, entre otras tantas. Pero vuelvo a insistir que, como dijo la concejal Claudia Seff, también muchas veces la iluminaria, como sucedió en los casos que mencionó anteriormente el concejal, son colocadas por provincia y por nación, o también por nuestros propios vecinos, ¿no? Pero también déjenme decir que quizás algunos no pudieron ver lo que se hizo también con lo que significó el dejar de pagar los subsidios, pero sí se extendió también, ¿no? El sistema de energía eléctrica. Hoy muchos hogares pueden contar con energía gracias a eso. Es más, hay un concejal aquí presente que recuerdo muy bien que había hecho toda una campaña respecto a aquellos barrios que se les cortaba la luz y demás. Particularmente he vivido muchas manifestaciones, yo trabajaba en Vicente López y debo decir que una vuelta tuve que enfrentarme a 3 cortes de rutas para poder llegar a mi casa después de trabajar un montón de horas porque los vecinos no tenían luz. Y creo que esas situaciones han mejorado y considerablemente, y por suerte debo decir, porque la verdad que la luz es algo esencial y algo que se requiere y que muchas veces afecta a gente, a nosotros por ahí, que nos corten las luz 6 horas, 8 horas, por ahí nos incomoda un poco, pero hay gente que vive con un respirador, hay gente que tiene mercadería en su domicilio porque tiene un negocio y muchas veces se les echa a perder y demás, así que me parece que es importante que la energía se vuelva a poner en valor. No solamente, acciones que se han llevado en el gobierno anterior, sigo insistiendo que las diferentes acciones que hayan sido buenas del gobierno anterior se deben sostener en el tiempo, como también sostengo que lo que haga este gobierno y que sea bueno debe ser sostenido en el tiempo y acompañado. Todo lo que signifique un beneficio a la sociedad debe ser apoyado, no importa el color político al que se pertenezca. Muchas gracias. Es muy breve lo mío. 2 cosas en este debate. Los aumentos de luz durante los 4 años pasados no dependían obviamente del municipio, dependían del gobierno nacional. Y quiero decir esto porque los aumentos fueron brutales. Y lo digo porque fui de las que se sumó a aquel pedido de la anterior presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando instó a quienes podían pagar otras tarifas ante la queja de quienes decían que se estaba regalando la electricidad, invitó a la ciudadanía a acogerse a la extensión de esos subsidios. Un trámite que se podía hacer por internet. Recuerdo mi número, 044. El porcentaje de quienes se sumaron a esa exención que había pedido el gobierno nacional en aras de quienes podían pagar para beneficiar a quienes no podían fue ínfimo. Y la verdad que después, cuando se vieron los aumentos, no solamente los porcentajes, sino que la brutalidad estuvo
en dolarizar una tarifa cuando los salarios de quienes debíamos pagar ese subsidio no eran dólares. Pero además les digo, yo desde el 2011 pagaba la electricidad sin subsidio. De manera que cuando vino el gobierno anterior y dijo vamos a quitar los subsidios, yo dije, bueno, listo, a mí no me afectará, porque hace muchos años que no pago el subsidio. El aumento fue brutal, y fue brutal porque se dolarizó, y fue brutal porque justamente se hicieron negocios con empresas que hizo negocio con un servicio que tenía que estar a disposición de la gente. Esto primera cosa. Y la segunda cosa, por ahí se dijo, hablando de las luminarias, bastante se paga o se gasta tanta plata en prensa y propaganda. Y yo esto lo voy a traer porque justamente el concejal Mirko García en su moción de privilegio hizo mención a lo que él llamó fuego amigo de algunos canales de televisión. Y yo le voy a decir que no es fuego amigo. Eso tiene que ver justamente porque no se está poniendo un peso ni en prensa ni en propaganda. De manera que cuando se califican algunas cuestiones y se usan algunas palabras, hay que ser precisos, digo, para no repetir cuestiones, sobre todo en este ámbito, que es importante, de representación de nuestro pueblo, para que después no se repitan frases y cuestiones que no tienen que ver con la realidad. Justamente porque no ponemos plata en prensa y propaganda, estamos viendo el acoso permanente que el concejal Mirko García denunció hace un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. No es para mocionar que se pase a votar, si se puede pasar a votación, por favor. Gracias. La verdad es que venía siguiendo con mucha atención el debate, con posiciones aceptables, razonables. Las posiciones de los distintos bloques, ¿no? Sin lugar a duda, creemos que todo aumento, y en este momento tan difícil se pone jodido, digamos, de asumir, de afrontar y demás. Pero cuando estamos hablando acá y hablamos de la electricidad, y hablamos de aumento, y hablamos de negocios, ¿no? Y de que el Estado si hace negocio con tal o cual cosa, y la verdad que ahí sí no puedo dejar de contestar. Estoy seguro, y seguramente lo vamos a traer para la próxima sesión, que lo que acotó la concejal Díaz Ciarlo, el 500 y pico % se quedó muy corta. Bueno, digo, ha sido enorme en cada una de las tarifas superior al 1000%. Nada, absolutamente nada. Creo que la venta de estupefaciente nada más puede haber superado esas ganancias tremendas, de un Estado que sí hacía negocio. Un Estado que sí había vendido parques eólicos a 2 mangos a los suyos que luego volvieron a vender. Un Estado que sí, con Milding, con la energía, del cual se sabe, o por lo menos se está investigando, de que es un socio de Mauricio Macri, al cual le dieron esos aumentos de energía. Estamos hablando del mismo presidente que se quería condonar los cánones del correo por miles y miles de mangos. Eso no es hacer negocio con el Estado. Ese mismo presidente que iba y se reunía con un tal John Lewis, allá en el sur, el que se robó un lago y que está asociado a la energía, eso no son negocios. Claro que son negocios. Claro que son negocios lo que hicieron y los aumentos escalados que se le dieron a la empresa de energía. Entonces digo, no pongamos acá en un aumento que estoy seguro y quiero ser respetuoso, que seguramente a muchos, aunque parezca poco, es bastante ese aumento. Pero no hablemos de aumentos enormes,
no hablemos de negocios en cuanto a los aumentos, no hablemos de eso, porque lo que sí hoy, y con lo que se está viendo de los recursos del Estado, inclusive para espiar a cada uno de los opositores y a los amigos que por ahí les desconfiaban, eso es un Estado que ha hecho negocio y con la plata de todos nosotros. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para hacer una aclaración, lo que usted se refería. En primer lugar, yo no creo, las verdades no son absolutas. No creo que haya una única verdad. Y puede ser correcto que dentro de su análisis sea eso. Y realmente me consta. Lo tengo que decir. Nobleza obliga. Estoy seguro que desde esta gestión municipal no están pagando pautas dudosas. Pero también tengo la convicción, por eso digo la palabra fuego amigo, que alguien está pagando para esmerar y hacer quedar mal a Moreno. En ese sentido, yo lo había pronunciado. Aclarado eso, he escuchado atentamente las posiciones de los planos ideológicos y cada uno a lo mejor con su verdad. A lo mejor yo pueda estar más cercano, me sienta más cerca de algunas posiciones, pero la realidad indica que haciendo un juego imaginario, todos nos fuimos de pesca y hay un compañero que se cayó al río. Y estamos buscando a ver si se empujó, si lo empujaron, si tropezó. Lo primero que hay que hacer es sacarlo del agua y después tratarlo de reanimar. Hoy estamos en una situación más compleja. Yo realmente, no es porque no me convenga ni porque le tenga miedo al debate, no. Simplemente observo y hago una mera observación y estoy en contra de este aumento, simplemente por la situación que está atravesando nuestro pueblo morenense. O para decirlo elegantemente, no lo considero oportuno. Me parece que no es el momento debido, el momento correcto en medio de una situación tan preocupante y sabiendo que lo que queda por delante, y ojalá Dios ilumine a todas nuestras autoridades para que le dé la certeza de guiarnos por el buen camino, sabemos que lo que viene también va a ser duro. Simplemente por eso considero que no es oportuno este aumento. E insisto, alguien pudo haber empujado a nuestro compañero al agua. Seguramente la historia lo juzgará, o juzgará a todos aquellos que lo empujaron. Pero hoy me parece que lo tenemos que sacar del agua, hacerle reanimación, respiración boca a boca, y tratar de que siga viviendo. Y me parece que es el momento oportuno de eso, de ayudar a salir del agua. No hago una crítica desmedida, simplemente digo que este aumento, en las circunstancias que está atravesando el pueblo de Moreno, me parece que es inoportuno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Solo para decir que apoyo la moción de la concejal Nadia Olea. Visto el expediente 33-880/2020 sobre el aumento de las tasas de alumbrado público, considerando que es irracional plantear un aumento de las tasas en plena pandemia, ya que exige que los ciudadanos cumplan con el aislamiento obligatorio, haciendo que los ingresos se vean claramente afectados. Que dada la evolución de la pandemia, se han intensificado los controles del Estado Nacional para garantizar los derechos contemplados en el artículo 42 de la Constitución Nacional respecto a los consumidores y usuarios de bienes y servicios
en relación de consumo, que con base a esos lineamientos establecieron medidas acordes tanto a nivel nacional como municipal para mitigar los aumentos y su impacto sobre la vida social de la población en su conjunto. Que el Estado municipal debe instrumentar medidas que garanticen el pleno acceso a los servicios básicos en medio de la emergencia sanitaria mundial y no debe propiciar situaciones de especulación y aprovechamiento para llevar adelante aumentos injustificados que traigan angustia e incertidumbre a los vecinos morenenses. Que esta medida respecto del aumento de la tasa contradice las acciones que se vienen trabajando. Por todo ello, los concejales integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto abajo firmantes sancionan el siguiente dictamen de minoría 11959. Artículo primero. Apruébese el proyecto a fojas 1, 2 y 3 del expediente 33880/2020. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. Bien, sometemos entonces a votación los dos dictámenes. El primer dictamen que se leyó en primer orden es el 11958. Quienes estén a favor de ese dictamen, levanten la mano. Bueno, aprobado por 11 votos. Quienes estén a favor del dictamen 11959, que es el que se leyó recién, que levanten la mano. 7 votos, está rechazado. Se aprueba entonces el dictamen 11.958.